Amigos, colegas y compañeros de trabajo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctores. Buenas noches. Buenas noches. La esencia de la medicina está en la combinación o el equilibrio exacto entre la parte práctica y la parte teórica. Es cierto, la información teórica es bastante amplia. En la oportunidad de poder combinar las dos áreas, mejorará el conocimiento de la parte teórica que has recibido hasta el momento. 50-50 deberá ser el trabajo ideal. Una combinación equilibrada entre lo ofrecido teóricamente, que generalmente es muy amplio, como son amplios los temas de la medicina, y la parte práctica, doctores. De mi parte, solo queda decir que tanto mi esposa como yo tratamos de hacer lo mejor, lo más amplio, lo más dedicado posible a estas clases. Y quizás sea por eso que son tan amplias, por la dedicación, el tiempo que le dedicamos a esto. Lo hacemos con gusto porque nos atrae mucho la parte académica, la parte de la educación, en este caso, ecográfica y imagenológica. Empezamos a nombrar, a describir mamas, órgano muy importante en la parte materna, en la parte femenina, en muchos aspectos también en su descripción anatómica normal, en su parte patológica tumoral, sus variantes anatómicas. La ecografía mamaria se comenzó a utilizar alrededor de los años 50. Su uso se incrementó en la década de los 70 y principios de los 80. Es una técnica indispensable en el estudio de la mama. Tiene grandes ventajas: cómoda, barata, no es ionizante, el equipo es transportable. Es explorador dependiente. Es algo que no se puede evitar en este tipo de trabajo médico. Comparar el trabajo de un colega con otro siempre será parte del ejercicio de la medicina imagenológica. No es aplicable a los métodos de screening o cribado. Las imágenes se obtienen a través de ecos reflejados en la mama y se regresan a través de pulso de ondas ultrasónicas con frecuencia aproximada a los 20.000 ciclos. ¿Cuáles son las indicaciones de la ecografía de mama? Determinar si una masa intraparénquima glandular es sólida o quística. Evaluar masas palpables en pacientes no susceptibles de mamografía. Evaluar accesos en pacientes con mastitis. Confirmar masas sugeridas por mamografía. Guiar procedimientos intervencionistas. Función aspirativa de quistes, accesos, biopsias, ecos dirigidas. Estudio de complicaciones de prótesis mamaria. Y incluimos el estudio de la mama masculina. Existe una clasificación que ya tiene varios años de uso, que es la clasificación de TANE, que incluye los grados en la parte semiológica del crecimiento mamario y en la parte ecográfica los tipos de evolución y de crecimiento del tejido glandular. También la utilizamos en la valoración de masas palpables en pacientes embarazadas o lactantes. En la localización y marcaje preoperatorio o antes de un tratamiento con quimioterapia para posterior valoración de la respuesta. Otras indicaciones de la ecografía mamaria: valoración de mastalgia en pacientes jóvenes.
mama tratada post cirugía o post radioterapia. En algunos casos puede tener valor, pero siempre debe ser un estudio conjunto con la mamografía. Seguimiento de restos tumorales y valoración de respuesta a la quimioterapia. Estudio de nódulos palpables en pacientes por debajo de los 30 años de edad. Amplio campo del uso de la ecografía mamaria. Múltiples indicaciones. Múltiples evaluaciones. Hay limitaciones. Bueno, es difícil detectar microcalcificaciones o lesiones sólidas de tamaño inferior a 5 milímetros. Cuesta diferenciar entre masas sólidas benignas o malignas. Es difícil identificar lesiones pequeñas en mamas voluminosas con abundante tejido graso. Anatomía de la mama. Las mamas están presentes en los dos sexos. En el varón, el tejido glandular se mantiene rudimentario, atrófico o no existe. En la mujer varían según su desarrollo acorde a la edad. Su ubicación está en la parte anterior del tórax, la parte anatómica normal, sobre el músculo pectoral mayor. Observamos un... Naya, baja el volumen. Hay un micrófono abierto, por favor. Ubicamos la mama, la glándula mamaria superior al músculo pectoral mayor, con el extremo axilar hacia la parte axilar, compuesto por la cola de Spencer, que es la que se dirige hacia la región axilar. Tiene un pezón, una región areolar, unos ligamentos suspensorios o ligamentos de Cooper y las dos bandas de grasa, de tejido grasoso, se asientan en la parte aponeurótica y muscular del músculo pectoral mayor. Dentro de los acinos mamarios conseguimos los alveolos, que son los productores de leche en la mama puérpera. Se ubican en el tórax desde la tercera a la séptima costilla, delante del músculo de aponeurosis pectoral mayor, y desde el esternón hasta la línea axilar anterior. La areola contiene tubérculos de Morganini, que segregan una sustancia que lubrica y protege a los pezones en el embarazo. Se observan pequeñas pronunciaciones térmicas en la región periareolar, que albergan a las glándulas de Montgomery, que son las que se encargarán de estimular el apetito de los recién nacidos. Y el pezón es la parte central de la glándula con aproximadamente 10 a 12 conductos galactóforos. El ligamento de Cooper es parte de la descripción ecográfica. Son líneas hiperecogénicas verticales que penetran en el tejido graso para mantener la forma de la mama. Es el soporte de la glándula para que no se desplace a la parte inferior, le da la forma a la mama. El músculo de relación, aparte del pectoral mayor, es el menor, el serrato mayor, el dorsal ancho. La parte de la irrigación arterial la conduce las arterias perforantes intercostales, la mamaria interna, la externa, y ramas pectorales acromiotorácicas. Tiene una circulación linfática central con depósito de émbolos en pulmón. Esta circulación linfática en algunos casos ha sido conductora de la sustancia silicón en casos de tromboembolismos pulmonares agudos. Hay un accidente quirúrgico donde se daña la prótesis y penetra los vasos linfáticos produciendo tromboembolismos pulmonares que como muy bien sabemos son de alto nivel de mortalidad. En la disección ganglionar tenemos tres niveles. El nivel 1, que queda al borde lateral del pectoral menor. El nivel 2,
que son intermedios entre el borde medial y lateral del róter. Y el nivel 3, que son las regiones apicales y mediales al margen del pectoral menor. La ecografía mamaria la realizamos con traductores lineales de alta frecuencia, con cortes sagitales y transversales en sentido radial, en sentido horario, y también en cada uno de esos radiales desde el borde externo de la mama hacia la zona central. Se utilizan equipos automáticos lineales de 7 a 12 MHz, una almohadilla de gel y las variantes o aplicaciones de Doppler, Color, Power y espectral. Debemos tener un ecógrafo con buena resolución espacial y buena resolución de contraste. Transductores de alta frecuencia. Siempre emplear la mayor frecuencia posible para alcanzar esos 5 centímetros de profundidad. Sondas lineales 10, 18 o 16. O en caso de mamas muy amplias, muy grandes, una sonda abdominal con frecuencias de 3.5 a 5 MHz. Utilizamos en mamas pequeñas y medianas traductores lineales. Cuando visualizamos con dificultad los planos anatómicos de la mama en una persona con sobrepeso, con mamas grandes, podemos utilizar el traductor convex abdominal. También utilizamos el Doppler Color, la sonoelastografía y la imagen extendida. La sonoelastografía es una de las últimas adquisiciones para los estudios ecográficos mamarios y se basan en la comprensibilidad de la lesión y en la distribución del color de acuerdo a un patrón preestablecido para agregar un factor positivo para neoplasias. Se valorará la posibilidad de usar imagen fundamental en lugar de los armónicos en la exploración del eco de mama. En la evaluación de los planos anatómicos del tejido glandular, comenzamos desde el plano superficial, que es piel y subcutáneo, que es una línea delgada hipoecoica no mayor a 2 a 3 milímetros, seguida del tejido graso, hipoecoico homogéneo con sectos hiperecoicos en su interior, que ocupa la parte anterior y posterior del tejido mamario. Evaluamos el tejido glandular en forma de horaria y antihoraria, transversal y longitudinal, desde el borde externo hasta el borde central de la glándula mamaria. Si hay dudas o preguntas, con gusto pueden interrumpir. La técnica: paciente en decúbito supino y oblicuo supino, con el brazo sobreextendido en la región cervical posterior. Manejaremos a la paciente en función del volumen de la mama para tener siempre la estructura a estudiar colocada idóneamente para ejecutar la técnica. Con esto nos referimos a que el transductor colocamos perpendicular a la piel y realizamos cortes sagitales y transversales sobre la lesión. Aplicamos la parte de la técnica B, la simple, las técnicas Doppler y las técnicas Doppler espectrales. Podemos realizar ligera compresión de la mama con el transductor para adelgazar la zona a estudiar. Se realizarán imágenes de cada cuadrante y de la axila si es un estudio sin patología. Siempre hacer los recorridos con la sonda perpendicular a la piel de la mama con el fin de evitar artefactos, siempre adaptándonos a la anatomía de la misma. Siempre incluir en el protocolo el estudio axilar. ¿Por qué incluimos la axila en la región, en la evaluación metodológica de la mama? Porque debemos descartar inicialmente ganglios aumentados de tamaño, tejido ectópico, variaciones vasculares. Una vez hayamos recorrido la estructura, terminaremos la exploración estudiando detenidamente el área de la axila.
cortes son axiales o transversales y los longitudinales de la región. Se realizan los cortes de forma radial y antirradial ortogonales. Es muy importante la correcta colocación y el uso del pictograma. Es una aplicación en el ecógrafo donde señalamos en una imagen la zona a explorar. Indicamos con el cursor la zona que estamos explorando, el radial, el cuadrante, para orientar, aparte de lo que estamos describiendo y escribiendo en la imagen, para orientar al clínico en la zona explorada. El cúbito supino y oblicuo, podemos realizar la exploración con el paciente con su brazo levantado detrás de la cabeza en un ángulo de 90 grados. El escaneo se puede hacer en rejillas, de forma sagital, de forma transversal, desde la cara o la zona externa de la mama hacia la zona central. Nuevo dibujo esquemático donde explicamos el sentido horario de la evaluación de la mama con cortes sagitales y transversales para localizar e identificar la zona donde tenemos la lesión. También podemos dividir la mama en 4 cuadrantes, cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores, pero superior externo, inferior externo, superior interno, inferior interno. Cuadrantes nos ayudan también a identificar y localizar las lesiones de una forma más amplia para ubicar al médico referente en el tipo de lesión encontrada. Descripción bien definida de los planos anatómicos de la mama. Tenemos en la primera parte piel y subcutáneo, que es esta línea hipocoica, que no es mayor a 2 o 3 milímetros. Tejido graso, hipoecoico, homogéneo, con septos fibrosos y perecoicos en su interior. El tejido glandular de la mujer, que puede tener variantes en la densidad, con los ligamentos de Cooper, que son estas líneas verticales que penetran hacia el tejido graso. Posterior a la parte grasa inferior, conseguimos el músculo pectoral mayor. En un corte sagital observamos la línea hiperecogénica reflectante ósea y en algunos casos también podemos conseguir parte del pulmón, incluso el signo del slipping o deslizamiento interpleural pudiéramos ver en la imagen. El tejido mamario normal se distribuye aleatoriamente en función de cada paciente y de sus características. Se puede diferenciar de una forma grosera 3 tipos de tejido mamario. Uno predominantemente graso en personas con una masa corporal importante, con un índice de masa corporal alto, muy denso, y otro intermedio. La ecogenicidad, en este caso, del tejido glandular, es un tejido denso, con zonas micronodulares en su interior múltiples. Estamos ante la presencia de una condición fibroquística en una mama. Múltiples lesiones quísticas confluentes con variación en su tamaño y forma, lo que nos habla de una condición fibroquística en esta paciente. Un tejido intermedio, que lo conocemos como un tejido abigarrado con gran cantidad de interfaces que dificultan la exploración. Aquí observamos la visualización de la separación del tejido graso pre y posglandular. El tejido graso tiene una ecogenicidad que facilita para reconocer las lesiones que conseguimos en él. ¿Cuáles? Las más comunes, los lipomas, que son lesiones sólidas
isoecogénicas muchas veces con el tejido periférico, con bordes hiperecoicos y bien definidas en cuanto a forma y tamaño. Una lesión muy parecida, con un contenido heterogéneo en su interior, es el lipofibroma. También podemos conseguir otra lesión en el tejido graso, la necrosis grasa, que es una lesión hiperecoica irregular, producto o secuela de un trauma accidental o quirúrgico. Se produce una zona hiperecoica en la zona grasa. La mama está compuesta por tejido glandular conectivo de sostén, que son los ligamentos suspensorios o de Cooper, tejido adiposo organizado en forma de panal de abeja que rodea los conductos y lobulillos mamarios. Existe una gran variación entre la proporción de tejido estromal de soporte y el tejido glandular. La variación depende de la edad de la paciente, de la paridad y de su estado hormonal. En las mujeres jóvenes, el tejido mamario está principalmente compuesto de tejido fibroglandular ecogénico. La ecogenicidad varía con la edad. En pacientes jóvenes, el tejido va a tener una densidad o una ecogenicidad hiperecoica generalmente. En las mujeres de edad media o de tercera edad, el tejido baja su densidad, tiene tendencia a la hipoecogenicidad y por supuesto a la disminución del componente glandular. Apreciamos en esta imagen extendida, nuevamente los planos anatómicos bien diferenciados, observamos un tejido denso de la parte glandular sin imágenes patológicas en su interior. Conseguimos parte de la aponeurosis del músculo pectoral mayor y parte de la línea ósea de los arcos costales. Imagen extendida de un corte transversal o axial donde observamos los planos anatómicos sin alteraciones o lesiones intraglandulares o del tejido graso. Las delgadas formas de los ligamentos de Cooper se ven mejor en el seno adiposo como líneas con una sutil curvatura, tienen una especie de signo de interrogación, los ligamentos de Cooper, un signo de interrogación incompleto, que rodean a la grasa subcutánea hipoecogénica. Habitualmente los ligamentos de Cooper son delgados y tienen una alta definición. Podemos hablar de una alta cantidad de ligamentos de Cooper en el tejido glandular o escasa cantidad. No es patología, es variantes anatómicas. En el edema mamario la grasa se hace gris y los ligamentos de Cooper se pueden difuminar o desaparecer. El pezón es hipoecogénico y genera sombra acústica, debido a los conductos y vasos sanguíneos retroareolares. Puede visualizarse una marcada vascularización en la región retroareolar, el Doppler color o Doppler de amplitud. Imagen amplificada, donde observamos un nódulo hipoecoico en la superficie del tejido de la mama y nos estamos encontrando con el pezón, bien definido, generalmente de forma ovalada, que en algunas oportunidades produce sombra acústica posterior. Con balanceo del transductor lineal podemos ubicar en la región retroareolar los conductos galactóforos, que normalmente se observan pequeños en su diámetro, y en las ectasias o dilataciones de los conductos se observan como trayectos tortuosos amplios. Imagen del tejido glandular con un corte axial o transversal donde observamos los arcos costales. El estudio normal del conjunto areola-pezón de la mama es dificultoso por la forma de la zona, por la orografía. Existe la elevación del pezón, generalmente, aunque existen variantes anatómicas donde el pezón es umbilicado, lo que nos permite visualizar con claridad la zona periférica a este.
Por lo tanto, se debe angular la sonda buscando la parte posterior del pezón desde los 4 puntos principales, que son las 12, las 3, las 6 y las 9. Haciendo angulaciones en estos radiales, podemos localizar la porción posterior del pezón. Como ya les dije, las costillas se verán como una imagen hipoecogénica acentuada que produce sombra acústica posterior. En la anatomía axilar evaluamos tejido graso, tejido muscular, la parte vascular para descartar dilataciones o variantes patológicas. Buscar si observamos ganglios en la región axilar. Esta imagen es un ganglio de forma normal, con un parénquima hipoecoico habitual, su signo del ilio, que contiene grasa y vasos. Imagen de prótesis mamaria. Observamos una imagen parecida a un quiste, los bordes hiperecogénicos bien definidos, un contenido de silicoma anecogénico y bordes redondeados. Esta imagen es una imagen patológica en cuanto a la ruptura de una prótesis mamaria. Se hablaba de bordes redondeados y en este caso los bordes están cerrados, con bordes irregulares y con líquido extra prótesis. Causas de ruptura de una prótesis mamaria: un trauma directo, cambios de presión en un viaje aéreo, debilidad de la pared de la prótesis. Tienen un promedio de 10 años de vida la prótesis y una de las mejores son las francesas. El ecodoppler nos aporta mucha información. Se centra en el estudio de los flujos vasculares en el interior de los vasos sanguíneos. La ecografía Doppler aporta información sobre la posible vascularización de una lesión, sea benigna o maligna. Concuerda, existe concordancia en los diagnósticos de malignidad en las lesiones mamarias con respecto a los aspectos o factores ecográficos positivos para lesiones malignas. Hay mucha similitud en los parámetros de los aspectos ecográficos mamarios y mucha concordancia con las lesiones malignas en cuanto a los aspectos patológicos, factores predictivos de las lesiones malignas tiroideas. Esta es la parte anatómica normal, patológica. Como ya le hice mención, Tanner, científico americano, que hacía descripción semiológica y ecográfica del desarrollo de la mama, que comenzaba desde el estadio 1, donde apenas observábamos un botón mínimo. En el estadio 2 observábamos el brote mamario en la preadolescente. En el estadio 3 hay aumento de la mama y la aureola. Hay proyección de la areola y el pezón en el estadio 4. Y en el estadio 5 observamos una mama bien formada, ubicada en su posición habitual, sin deformidades. Como hablamos en la parte semiológica, también hablamos en la parte ecográfica. En la parte ecográfica lo hacemos con niñas que tienen aumento del tejido glandular en etapas tempranas y nos piden que clasifiquemos el tipo de lesión y agregamos el estadio de Tanner para orientar al clínico en si tiene una pubertad precoz o no. En el estadio 1, el nódulo es
hiperecoico, pero muy irregular. No tiene zonas de islas glandulares. En el estadio 2 empieza la formación del nódulo o botón mamario con mayor cantidad de tejido glandular. Ya se visualizan algunos conductos en su interior. En el estadio 3, el nódulo se hace más visible, es más amplio y los conductos también se observan con más claridad. En el estadio 4, ya la imagen se hace más heterogénea, aparece más, hay aumento de las masas o islas glandulares y aumento del botón en la imagen. En el estadio 5 ya observamos una glándula organizada, con un tejido hiperecoico, en el que en algunas oportunidades logramos visualizar los ligamentos de Cooper. Esta clasificación ecográfica la utilizamos ante la solicitud de un médico pediatra, en el caso de las niñas, para hacer la clasificación por estadios ecográficos, o ante la presencia de una ginecomastia en un paciente masculino. Entre las anomalías congénitas de la mama tenemos procesos inflamatorios, mastopatía fibroquística, tumores benignos. Pueden ser congénitas por defecto o hipoplasia, o caso contrario, por exceso o hiperplasia. Por defecto conseguimos la mastia, ausencia de una o dos mamas y también de los pezones, amastia. Puede existir una maxia, que es ausencia de la glándula mamaria total, una telia, donde no hay formación del pezón. Podemos describir en este encuadre el síndrome de Poland, que son anomalías en la formación de la mama y del músculo pectoral, deformidad del tórax y sin braquidactilia, que se refiere a dedos cortos, pequeños, unidos por tejido. Entonces el síndrome de Poland consta de anomalías en la conformación mamaria y del músculo pectoral, deformidad costal y sin braquidactilia, que son dedos cortos y unidos por tejido piel. La micromastia es la mama pequeña que puede estar asociada al síndrome de Turner. Y la microtelia es el pezón muy pequeño en relación a la mama. Normalmente la causa más común o el diagnóstico más común es la presencia de tejido glandular en la región axilar o la presencia de múltiples pezones en distintas zonas radiales de la mama. Por exceso tenemos la polimastia, que es la presencia de más de dos mamas, que puede estar en la línea mamaria o fuera, que es más extraño. La politelia se refiere a los pezones supernumerarios, que pueden estar intraareolar o extraareolar. Y tejido mamario aberrante o accesorio. Se puede conseguir, como ya les decía, en zonas como por ejemplo la región axilar. El quiste está asociado con la aberración del desarrollo normal y la involución del tejido glandular. Es la lesión más común, es una lesión benigna, como se localiza en casi todos los órganos del organismo. Se observa como un quiste atípico, deformado, con excrescencias, un quiste fibroso, con vascularización en su interior, un quiste óseo solitario o un quiste multicircular. La epidemiología nos refiere que más del 70% de todas las mujeres desarrollan cambios fibroquísticos durante su vida y un 20% son sintomáticos. Puede ocurrir en mujeres de 30 a 50 años y se produce en respuesta a hormonas. Como resultado de la fibrosis en el desarrollo del tejido mamario y la consiguiente falla en el proceso continuo de formación del lóbulo, tenemos la condición fibroquística. Falla en el desarrollo, en el proceso de desarrollo glandular
y fibrosis. Entonces nos encontramos, estamos ante la presencia de la condición fibroquística. La imagen típica de un quiste es un patrón ecolúcido, con una lesión redondeada o ovalada, bordes delgados y un reforzamiento posterior con sombra acústica lateral en algunos casos. Observamos el quiste, el reforzamiento posterior y con cierta frecuencia lateralmente, sombra acústica lateral. Imagen típica de un quiste de contenido anecoico con paredes delgadas, refuerzo sónico posterior, sin lesiones o agregados internos. El quiste ductal lo conseguimos en los conductos cadastóforos, con iguales características imagenológicas como el descrito anteriormente. Esta imagen quística tiene un importante refuerzo sónico posterior. Su contenido es hipoecoico y es probable a procesos inflamatorios infecciosos crónicos que hace que cambie la densidad o la ecogenicidad de la lesión. En la enfermedad fibroquística observamos múltiples lesiones quísticas en el interior del tejido glandular de variado tamaño que pueden ser confluentes. Los quistes complejos ya presentan en su interior tabiques completos o incompletos, puede ser heterogéneo por ecos dispersos, por la presencia de tabiques, nódulos. Pueden simular masa sólida. Menores a un centímetro, pues se puede realizar seguimiento por ultrasonido y se pueden deber a infección, a hemorragia, a células en suspensión, a calcificaciones de las paredes o a papilomas intraquísticos. Infección es una de las principales causas para observar quistes complejos. Observamos la lesión con una densidad o una ecogenicidad hipoecoica aumentada, ecos gruesos en su interior o tabiques incompletos. Quiste complejo con zonas de tabiques en su interior, zonas de necrosis en su interior, que lo diferencia de un quiste simple. Este quiste ya cambia su ecogenicidad por la presencia de procesos infecciosos inflamatorios crónicos en su interior. El quiste complicado cambia el grosor de las paredes. Entonces, el grosor aumenta por la hipertrofia de los procesos inflamatorios. También observamos contenido hipoecoico por ecos gruesos, producto de procesos inflamatorios a repetición. En esta imagen observamos una lesión ecomixta con zona sólida y zona quística pura en su interior. Variantes de los procesos quísticos en zonas mamelonadas en esta imagen, tabiques en su interior, eh, complementos, proporciones variables de zonas sólidas y zonas quísticas. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con hematomas o abscesos, con zonas de necrosis intratumoral, con tumores de bajo nivel de ecogenicidad, tenemos reverberación sónica en este momento. También tenemos que hacer diferenciación con galactoceles, con la dilatación de los conductos galactóforos y con la necrosis grasa, que es lesión en el compuesto graso producto de traumatismo directo o a consecuencia de una intervención en la zona.
El hematoma y el seroma puede ser por traumas accidentales o quirúrgicos o efectos de anticoagulación. En el hematoma encontramos aumento de la conicidad del parénquima y la masa es heterogénea. El seroma es quístico y frecuentemente sectado. Referimos al seroma, como ya saben, a una lesión de colección posterior a una cirugía. Imagen de un hematoma, con componentes tabicados en su interior, sedimentos gruesos en la cara posterior de la imagen. Los accesos se deben a mastitis o procesos infecciosos, a un trauma quirúrgico, inicialmente a la lactancia materna, y se observan en el ultrasonido como masas quísticas complejas con zonas de ecos gruesos abundantes en su interior, heterogéneas. Puede contener también zonas anecoicas puras en su interior. Cuando hablamos de las masas sólidas benignas, nos referimos a las lesiones tipo fibroadenoma, tumor filoide, amartoma, lipoma y abscesos. Están englobadas en estas características, en estas lesiones, solamente lesiones benignas. Fibroadenoma es el tumor benigno más común en mujeres de 15 a 25 años. Los hallazgos ecográficos son una imagen nodular sólida, generalmente de forma ovalada o con tendencia a ser vertical, con un contenido hipoecoico homogéneo. Aquí también hablamos del predominio del diámetro transversal sobre el diámetro AP y también produce refuerzo sónico posterior. Imagen ovalada, ubicada en el tejido glandular, hipoecoica, de bordes bien definidos, sin sectores quísticos internos, calcificaciones. Estamos ante la presencia de un fibroadenoma, una clasificación BIRNA tipo 2. Reiteramos las imágenes para tratar de intentar que memoricen las lesiones a la hora de trabajar en la parte ecográfica. Esta lesión sí tiene ciertas variantes. Hay clasificaciones en su interior, sectores hipoecoicos, variantes múltiples de los fibroadenomas, a los cuales tenemos que habituarnos para no confundir este tipo de lesiones con lesiones sólidas de tipo maligno. La vascularización al Doppler color o Doppler de amplitud generalmente va a ser periférica. En esta mamografía se observa una lesión en la región retroareolar amplia y perecoica y la compaginan o la complementan con el estudio ecográfico verificando la posibilidad diagnóstica de un fibroadenoma mamario. Diagnósticos diferenciales de los fibroadenomas con necrosis grasa, con lipomas, en algunos casos con cáncer medular mucinoso, con tumor de filoides o con nódulos linfáticos intramamarios. En algunas oportunidades podemos localizar ganglios o adenomegalias en el tejido mamario. Este es el caso de esta imagen donde observamos en el tejido glandular una imagen de un ganglio definido por su parénquima hipoecoico, su forma ovalada y su hilio hiperecoico, generalmente a nivel central. Imagen de ganglio en la región
glandular, perdón, que también podemos nombrarlos como linfonodos. Aquí observamos nuevamente una imagen de un ganglio bien definido que no tiene temor a confusión. Lactancia ductal no es más que la dilatación de los conductos galactóforos retroareolares. Puede existir como clínica secreción espontánea o intermitente de color verde o parduzco en el caso de procesos infecciosos. Con cierta frecuencia observamos esta dilatación de los conductos galactóforos en mujeres en periodo de lactancia. Imagen ecográfica de una lactancia ductal que, como ya les describía, tiene un aspecto tortuoso, irregular, que se localiza en la región retroareolar. Imagen más específica, donde hay múltiples ectasias retroareolares en esta imagen ecográfica. Aquí observamos un trayecto tortuoso identificado en la mamografía de luz anecogénica con ligeras obstrucciones. La mastitis, muy frecuente también en el periodo de lactancia, no es más que la infección bacteriana de los conductos galactóforos. La clínica predominante son los signos de flogosis, dolor, eritema, calor y edema. Los hallazgos pueden incluir en el aspecto ecográfico engrosamiento cutáneo, edema e hiperecognicidad de los lobulillos grasos y tejido glandular hipoecoico con conductos dilatados. Desaparece la parte anatómica normal en estas mastitis, ya sea por el engrosamiento severo de la piel y subcutáneo, por el cambio de la parte grasa o la hipoecogenicidad del tejido glandular. Los abscesos es una consecuencia secundaria de la parte de la celulitis y es una acumulación dolorosa de pus en la mama por infección. Reitero que es más frecuente en mujeres que están amamantando, es una complicación de la mastitis. Observamos un bulto doloroso con piel enrojecida y zonas fluctuantes en la zona afectada. En la imagen ecográfica observamos una imagen amplia, heterogénea, con un contenido anecoico en su interior, que con variantes en la frecuencia del transductor pudiéramos conseguir ecos gruesos dispersos en su interior o sedimentos en la parte posterior o inferior de la lesión. Por supuesto, al Doppler vamos a conseguir aumento de la vascularización. Imagen amplia de un acceso mamario de forma irregular, con sus sedimentos en su interior, con sus ecos gruesos que deforman la estructura glandular. Variantes de accesos intraglandulares que en algunos casos pudieran simular tumulaciones neoplásicas. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doc, disculpe que le interrumpa una consulta. No se preocupe, adelante. Doc, en el caso de, por ejemplo, abscesos en otras zonas, normalmente los abscesos son bien definidos, tienen un halo, un anillo que que le da como una especie de refuerzo, o un anillo que se le dice, y el interior es un poco Heterogéneo. heterogéneo, exacto.
¿Por qué en este caso la mama se le ve que es un poco amorfa? O sea, y no está bien definido tampoco, no tiene un halo ni nada por el estilo. Sí, es típico este tipo de lesiones en las imágenes ecográficas, doctor. El acceso no tiene una forma definida, es irregular, su contenido es heterogéneo, tiene sectores quísticos en su interior, abundantes ecos gruesos, sedimentos, y generalmente no tienen una forma definida. No hay cápsula. Ah, listo, listo, doctor, muchas gracias. A la orden, doctor. Lipoma, lesión que se consigue en la parte del tejido grasa. Puede ser iso o hiperecoico en comparación con la grasa circundante. Son benignos, son de forma redondeadas o ovaladas, de bordes definidos, hiperecoicos. La diferencia del lipoma con el lipofibroma es la constitución del parénquima. El lipofibroma es más heterogéneo, su forma es más irregular, y eso es lo que lo diferencia de su primo ecográfico, el lipoma. Generalmente las lesiones por condensación, multiplicación y aumento del tamaño de los adipocitos, el lipoma, eh, nos llaman la atención hacia la parte neo cuando la observamos muy grande. Las neoplasias o liposarcomas generalmente son lesiones amplias, muy vascularizadas. Imagen compuesta de pantalla partida, donde observamos una lesión sólida con sectores hiperecoicos en su interior, heterogénea. Y estamos ante la presencia de un lipofibroma. Necrosis grasa. Se nos puede pasar por alto este tipo de patología. El interrogatorio previo a la evaluación nos habla de un traumatismo y una zona indurada o de una intervención de tipo resección. Cuando hacemos la evaluación conseguimos una imagen hiperecoica irregular en el interior del tejido graso. ¿Saben también cuando conseguimos necrosis grasa? Cuando se hace aplicación de un medicamento vía intramuscular en glúteo, se produce mucho este tipo de lesiones. Las lesiones benignas conocidas como necrosis grasa. La ginecomastia. Todos hemos visto en algún momento de nuestro ejercicio un paciente masculino con aumento o crecimiento del tejido glandular. Se observa como masa subareolar, blanda, sensible y móvil. Justo detrás del pezón vamos a hallar la parte nodular hiperecogénica y concatenamos la clasificación de Tanner con la imagen que observamos. Si observamos un nódulo irregular, pequeño, no organizado, estamos hablando de un Tanner tipo 1, que es lo que me impresiona en esta imagen ecográfica. Una ginecomastia según la clasificación de Tanner tipo 1. En este caso tenemos una ginecomastia en un paciente que utilizaba esteroides. Y con los colegas que utilizan esteroides en su ejercicio diario. Se observa un nódulo hipoecogénico con zonas hiperecogénicas en su interior, amplio, más organizado. Esta es una ginecomástica de un Tanner tipo 2. El tumor filoide es un tumor benigno que presenta crecimiento rápido y expansivo en mujeres mayores de 40 años. Se localiza en el tejido conectivo o estromal. Se observa como un nódulo hipo o isocoico de bordes mal definidos generalmente, que presentan buena transmisión acústica y puede presentar áreas quísticas en su interior.
Esta imagen fácilmente nos puede confundir con un tumor neoplásico, pero estamos ante la presencia de un tumor filoide benigno. Una variante de la presentación del tumor filoide que tiene aumento de la hipoecogenicidad, zonas hiperecoicas en su interior, y nos induce a la duda su imagen ecográfica. Pero es la descripción de un tumor filoide benigno. Variantes de la misma lesión, observamos hipoecogenicidad, bordes definidos, predominio del diámetro que va paralelo a la piel, encapsulado. El cáncer tiene prevalencia en mujeres de más de 50 años. La parte clínica se refiere a un bulto o área de tejido mamario engrosado, con retracción del pezón. Signos semiológicos: zonas endurecidas, bulto, hoyuelos o retracciones, hendiduras en alguna parte de la masa de la mama, enrojecimiento, secreción, que ocurre muchas veces en el papiloma intraductal, retracción del pezón, arañas vasculares, piel de naranja, masas superficiales, cambio de forma de la mama y erosiones cutáneas. Múltiples signos clínicos que nos orientan a pensar en cáncer. Entre los carcinomas más conocidos, más frecuentemente encontrados, tenemos el ductal infiltrante, que se localiza en la zona de los conductos galactóforos, como una lesión irregular, hipoecoica, espiculada. El carcinoma lobulillar, el carcinoma medular, el mucinoso. También podemos conseguir metástasis o sarcoma en la parte del carcinoma mamario. Bordes irregulares, que puede ser en algunas ocasiones la lesión redondeada u ovalada. Orientación no paralela, eso significa que el eje mayor es el perpendicular a la piel. Borde indistintivo, a veces con halo. Presenta sombra posterior en un alto porcentaje y pequeñas calcificaciones en su interior. Imagen irregular, de bordes irregulares, con calcificaciones en su interior, predominio del diámetro AP sobre el transversal. En la insonación observaremos aumento de la vascularización en este neo. Imagen de un carcinoma lobulillar, pequeño, vertical, heterogéneo, con bordes erosionados. Variantes anatómicas de varios tipos de cáncer para identificar signos ecográficos en su interior. Hipoecoico, con predominio del diámetro a peso del transversal, con múltiples calcificaciones en su interior, con sectores quísticos muy mal definidos, con combinación de zonas sólidas con partes quísticas en su interior. Imagen típica con forma irregular, con predominio del diámetro anteroposterior, con tejido heterogéneo. Existe en esta imagen el predominio de calcificaciones, sectores necróticos. Observen los bordes espiculados de la lesión. Nos orienta a pensar en un BIRAS tipo 4 en la parte ecográfica. Imagen muy mal definida, con sectores
de calcificaciones, trayectos anecoicos en su interior, de bordes muy irregulares. En algunos casos, las tumoraciones neoplásicas están rodeadas de una masa hipoecoica y también pueden estar rodeados de un tejido hiperecoico. Ante la imagen de una lesión en el tejido glandular con hipoecogenicidad acentuada, irregular, con calcificaciones en su interior, indiscutiblemente estamos ante una masa tumoral. El fibroadenoma tiene una forma regular, de bordes suaves. En cambio, la lesión neoplástica, sus bordes son irregulares. Tiene aumento de la hipoecogenicidad. Observamos en algunos casos de cáncer una cápsula o halo que define la lesión. Lo que hemos repetido en múltiples oportunidades, la orientación es paralela a la piel, con predominio del diámetro horizontal. Lo contrario a una lesión neoplásica, que predomina el diámetro vertical o AP. En el fibroadenoma podemos conseguir calcificaciones pero gruesas. En el cáncer, las calcificaciones van a ser pequeñas, son microcalcificaciones. El carcinoma ductal infiltrante se observa en el 75-80% de los cánceres mamarios. Su origen tiene partida en el epitelio de los ductos de mediano y pequeño calibre. Al ultrasonido observamos bordes mal definidos, aunque existe un porcentaje pequeño que son definidos e irregulares. Son heterogéneos o hipoecoicos, tienen atenuación posterior, infiltran piel, fascia y músculo. Carcinoma ductal infectante. Observamos en la región posterior retroalveolar y nos conseguimos ante una imagen hipoecoica acentuada con predominio del diámetro anteroposterior sobre el transversal, rodeada de un halo hiperecogénico y con un alto porcentaje de seguridad. Podemos diagnosticar un carcinoma ductal infiltrante desde el punto de vista ecográfico. Ecografía mamaria sugestiva de carcinoma ductal infiltrante en mama X, BRAF tipo 5. En esta imagen de una neoplasia podemos tener dudas. Tiene bordes irregulares, pero predomina el diámetro transverso. Tiene calcificaciones en su interior. Entramos en la parte de la frontera de la duda y solicitamos biopsia para este tipo de lesiones. Imagen en las zonas centrales de esta mamografía retroareolar, perecogénica, irregular. En la imagen ecográfica, la imagen es irregular, heterogénea, con predominio del diámetro anteroposterior. Carcinoma ductal infiltrante. En esta imagen, lo llamativo es la hipoecogenicidad acentuada de la lesión. Bordes irregulares. Su penetración a los tejidos periféricos. Hipoecogénico, con predominio del diámetro horizontal, de bordes irregulares. Lo conseguimos en la zona de los conductos galactóforos y en un alto porcentaje el diagnóstico es carcinoma ductal infiltrante. Imagen heterogénea con bordes hiperecoicos irregulares con alta vascularización. Carcinoma ductal infiltrante. La vascularización en la insonación Doppler habla de un aumento severo de la hipervascularidad. El carcinoma lobulillar infiltrante es el segundo en frecuencia con un 8 a 10% en las pacientes. Pueden ser
tener multicentricidad y ser bilaterales. Ecográficamente son hipoecoicos con un contorno irregular, mal definido, con una corona ecogénica, sombra acústica posterior y distorsión de los tejidos. No logramos definir una lesión clara, es irregular, de bordes irregulares, con calcificaciones en su interior, con atenuación de la parte posterior. El carcinoma medular es menos frecuente, conseguimos un 5% en pacientes menores de 50 años, es de forma redondeada, lobulada, con márgenes mal definidos, homogéneos, hipoecogénicos, con ecos de bajo nivel y reforzamiento. Es posible que no logremos diferenciar la patología tumoral neoplásica en todos los casos, por supuesto, pero con patrones de malignidad nos podemos referir en forma general a una tumoración de tipo BRAF 4B o 5 ante estas características. Carcinoma mucinoso es del 1 a 2% en el porcentaje de los cánceres de mama. Tiene mejor pronóstico que el ductal. Es más frecuente en mujeres posmenopáusicas. La imagen al ultrasonido es una lesión redondeada, de bordes bien definidos, homogéneo, hipoecoico y no atenúa el sonido. Esta imagen es muy parecida a un fibroadenoma mamario. La insonación Doppler nos habla de hipervascularidad y hay una diferencia. Los bordes son irregulares, nos habla de una diferencia con el fibroadenoma mamario. Aquí se observa con más claridad la diferencia con la lesión benigna, porque tiene bordes espiculados, es heterogéneo, a diferencia del fibroadenoma. A diferencia del fibroadenoma mamario, que en su interior el parénquima es homogéneo. Llámala mejor acá. Llámala a la Zonas heterogéneas en el interior, con bordes irregulares, lobulados, con aumento de la hipervascularización, en este caso, carcinoma mucinoso. Cambios en una mama operada. Observamos fibrosis, que al ultrasonido se observa como un área hipogénica de patrón geográfico. En las prótesis utilizamos transductores lineales de alta frecuencia. Buscamos su localización, qué tipo de prótesis tiene. Al ultrasonido identificamos el tejido mamario, los bordes de la cápsula, la membrana, su contenido y en caso de perforación, líquido periprótesis. Aplicaciones de los implantes mamarios puede existir protrusión, herniación, contractura del borde capsular, ruptura intra o extracapsular. En esta imagen con transductor lineal observamos deformidad y separación de la cápsula de la prótesis con líquido anecogénico separando los bordes del tejido. El silicón ha salido de la prótesis y se ubica en la zona externa de la prótesis. Entonces estamos hablando de una ruptura extracapsular de la prótesis mamaria. Imagen interesante de silicón en la región axilar. Estamos hablando de una imagen hiperecogénica amplia. Se localiza en la zona axilar. Tenemos ante nuestra vista un siliconoma axilar. Es por la cantidad de líquido que se acumuló en la región axilar que se observa esta imagen amplia. Pero generalmente los siliconomas son pequeños, perlados, hipoecoicos con bordes hiperecogénicos, múltiples.
Esta imagen es atípica. El silicón se liberó, fue hacia la región axilar y produjo esta imagen hiperecogénica perlada. Patrones de cáncer de mama variables, pero con características ecográficas comunes, imágenes de una prótesis de mama normal y una prótesis rota, donde observamos en la imagen extendida una zona hipoecogénica en su sector medio. Las metástasis las vamos a observar como masas bien definidas de aspecto sólido hipoecoicas. Los tumores primarios más frecuentes para metástasis en mama son los melanomas, tumores de piel, en el pulmón, cáncer en la mama contralateral, los linfomas y los sarcomas. Imagen de metástasis en tejido glandular, hipoecoica, alargada, de bordes definidos, con predominio del diámetro transversal sobre la P. Características ecográficas de las masas en mama. Cuando hablamos de las características ecográficas, si nos referimos a los bordes, son irregulares. Pueden ser espiculados o microlobulados. Tienen una marcada hipoecogenicidad. Presenta calcificaciones que producen sombra. Y el diámetro mayor es el perpendicular a la piel. Los benignos, las masas benignas son de forma elíptica. Pueden ser macrolobulados. Pueden poseer una pseudocápsula fina y ecogénica. Generalmente son hiperecogénicos, tienen transmisión acústica y el diámetro mayor es paralelo a la piel. Apuré el paso para no hacer tan pesada la información. Pasamos a la parte interrogantes, de dudas, de interacción. Por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta. Adelante, doctor. Cuando viene con un pedido de eco mamario, ¿usted lo describe desde piel, tejido celular subcutáneo, todo eso? Sí, doctor, sí. Generalmente trabajamos con formatos para la mayoría de las imágenes ecográficas. En ese formato de la mama no descuidamos de escribir desde el plano superficial, que es piel y subcutáneo, como una línea hipoecogénica delgada uniforme. Voy a hablar de una descripción ecoanatómica normal. Un tejido mamario, graso, delgado, amplio, grueso, pre y posglandular, homogéneo, sin lesiones en su interior. Un tejido glandular de ecogenicidad hiperecoica alta o baja, uniforme, sin lesiones quísticas o ecomistas en su interior. En la evaluación horaria no aprecié lesiones. Hablo de los ligamentos de Cooper. Describo la glándula de Spencer, la cola de Spencer, que se observa en el radial 10 en la mama derecha y en el radial 2 en la mama izquierda. Hablo de su penetración hacia la región axilar. Hablo de la presencia de linfonodos o de nomegalias. En fin, describo todos los planos de la parte ecográfica mamaria, doctor. Así todo esté normal, o sea, Sí, no se puede describir solo la patología nada más. En el caso de la patología, hacemos énfasis en la zona anatómica donde esté. Ahí viene el cambio del informe ecográfico. Hacemos hincapié donde se localiza. ¿Por qué? Porque la bibliografía nos hace referencia a que el mayor porcentaje de lesiones tumorales lo vamos a conseguir hacia la región del cuadrante superexterno, de la región axilar.
Describimos su forma, sus bordes, su aspecto interno, homogéneo o heterogéneo, su vascularidad, sus sectores quísticos. Y clasificamos la tumoración. Si tenemos claro la imagen, podemos ponerle nombre y apellido, doctor. O hablamos de un tumor tipo neo, no tenemos dudas. Hacemos la clasificación y eso obliga al clínico o al quirúrgico a hacer biopsia obligatoria de esa lesión. Hacemos una descripción bien detallada de la tumoración para orientar al clínico en la parte de la decisión a tomar. Listo, muchas gracias. A la orden, doctor. Doctor, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. ¿Cómo sería cuando se clasifica en A, B y C en la mama? A medida que empezamos a hacer, a sumar factores predictivos, ecográficos, imagenológicos, va aumentando esa clasificación. Ya tenemos ante nosotros una imagen patológica, tumoral, y la clasificación va aumentando 4A, 4B o 4C cuando sumamos factores imagenológicos predictivos para malignidad, doctor. Eso es lo que nos hace diferenciar la clasificación 4, que es subdividida. A mayor cantidad de imágenes patológicas, aumenta la clasificación. La 6 ya es un diagnóstico con histología. Tenemos en la mano la histología y hacemos la descripción de nódulos axilares, hacemos la clasificación de penetración del tejido circundante, de la vascularización. Es decir, que el clínico quiere, aunque tenga ya el diagnóstico en la mano, quiere ver hasta dónde puede hacer la resección, si puede hacer la resección parcial o completa con vaciado axilar. Pero doctor, disculpe que le diga, me refería a cuando encontramos un tipo de nódulo o quiste, según si está a nivel lateral, si está inferior, superior, y ahí localizamos un nódulo. O sea, no estoy más o menos en lo que es el BIRAS, sino la localización. Doc, buenas noches. Creo que lo Buenas que noches, se doctor. refiere es con respecto, si no estoy mal, es conforme las manecillas de reloj o los cuadrantes, algo así, a las 7, a las 6, algo así que saben decir. ¿A eso se refiere, doctor? Sí, doctor, pero ahí ya le digo, cuando ya, digamos, hay una lesión a las 12 en A, B o C. No, no, Así. doctor. Está mezclando la clasificación BIRRA con la ubicación de la lesión. La clasificación BIRRA es lo que describimos después de haber hecho la descripción de la lesión. La ubicación la hacemos dentro del texto del informe ecográfico. Ejemplo, lesión ubicada en el radial 2 o cuadrante superexterno con tales características. Utilizamos el radial para ser más precisos en la lesión. O si es amplia, podemos hablar del cuadrante superexterno. Observamos una imagen amplia que ubica varios radiales. Si es pequeña, nos referimos en específico a un solo radial o a dos radiales. Esa era la respuesta a su pregunta, a su interrogante, doctor. Ok, doctor, muchas gracias. A la orden, a la orden. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una pregunta, ¿cuáles son los requisitos que debe tener una paciente que se le envía un eco mamario? O sea, requisitos para ella, que no ponerse al momento de la exploración. Debe evitar el uso de cremas, higiene habitual. No son muchas las condiciones, doctor.
Ya. Es sencillo, ¿sí? No utilizar cremas para y no afecte la parte ecográfica, un aseo normal. Sí, porque Esa- también he escuchado que tampoco se admite el uso de desodorante, por lo que tienen que inspeccionar la región axilar. Exacto, sí, también el desodorante, doctor. Listo, gracias. A la orden. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi pregunta va con respecto a la mamografía. O sea, ¿es necesaria a una edad determinada junto con la ecografía? Porque como usted dijo, por ejemplo, en la ecografía no se puede ver cuando tiene una mayor densidad mamaria y entre otros. Entonces, y la mamografía va a ser cada año. Eh, eh, en una paciente mayor de 50 años o dependiendo del caso, si ya tiene antecedentes familiares, puede ser desde los 45, mal no recuerdo. Si esa parte nos puede decir, por favor, o sea, con respecto a las indicaciones de la mamografía y la ecografía. Porque, por ejemplo, o sea, no solamente va a ser necesaria la ecografía, ¿no? Sí, son estudios complementarios, doctor. Lo que no logramos definir en una ecografía, lo complementamos con la imagen de la mamografía digital. Ha disminuido la edad para el inicio de la aplicación de la mamografía en las pacientes. Ante la duda de una lesión tumoral en una paciente joven, incluso hasta de 25 años, podemos indicar la mamografía para complementar el diagnóstico. Observamos estas lesiones hiperecogénicas irregulares espiculadas con calcificaciones en la mamografía y complementa la imagen ecográfica, tenemos la base para hacer la referencia a un cirujano oncólogo para que maneje ese paciente. La decisión de la mamografía, en algunos casos, la tomamos en base a las características ecográficas de la lesión. Ha bajado la edad, doctor. De 35 años en adelante he visto con mucha frecuencia la realización de mamografías digitales en mujeres. Y sí, se realiza anual, Gracias, doctor. a la orden. Doc, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Continúe, Doc. Doctor, gracias. Usted nombró sobre una necrosis quística, lo que es hace un momento. ¿Cuáles serían las características ecográficas para poder identificar lo que es esa necrosis? Porque sinceramente yo no la identifiqué. La necrosis es grasa, doctor, no quística. Ah, Genera, grasa, porque como sí, usted nombró necrosis necrosis quística, grasa. por eso Ajá. La, lesión- me quedé pensando y yo. la necrosis grasa, Pero igualmente serían las características, doctor. sí, generalmente tiene el antecedente, doctor, de un trauma o una intervención en la zona de la induración. Me golpeó mi hermano, me golpeé con la mesa, tengo tiempo ya con este dolor y esta zona indurada. La imagen ecográfica dentro del tejido graso tiene la diferencia que la lesión es hiperecogénica, es irregular, pero la lesión es hiperecogénica. Generalmente son lesiones pequeñas. La necrosis grasa tiene la característica ecográfica principal que es hiperecogénica, doctor. No es vascularizada. Tiene el antecedente traumático. Tiene el antecedente quirúrgico. Doctor, Gracias, doctor. disculpe, otra preguntita. Adelante. ¿Cuándo seleccionamos una categoría A, B y C en mama? Una a la letra, el número 4, doctor. La categoría A, B y C
las diferenciamos con los parámetros ecográficos que consigamos en cada lesión. Reitero la sumatoria de imágenes ecográficas características de malignidad para ir aumentando la clasificación 4A, 4B, 4C. Consigo una imagen irregular, hipoecogénica, con clasificaciones. Podemos hablar de una categoría 4B. Consigo una imagen con esas características más hipervascularización. Ya puede ser una categoría 4C. Es una neoplasia, una tumoración neoplásica, clasificación TIRAS 4C, por la sumatoria de los factores ecográficos predictivos de malignidad. Disculpe, ¿Sí? doctor, buenas noches. Yo creo que la compañera está preguntando más sobre la ecoestructura de la mama, si es heterogénea, si es homogéneo graso. Yo creo que es sobre eso. Si se refiere a esa parte, lo que va a variar en los patrones, cuando es denso, es las múltiples lesiones que se consiguen en ese patrón, en ese estroma glandular. En el caso, por ejemplo, de una patología, de una condición fibroquística, es un estroma denso. En una patología con hiperecogenicidad que impide ver las lesiones, estamos hablando de una lesión, de un patrón hiperecogénico puro. Pero yo creo que más sería, es como el tejido de la mama, el tejido glandular, el parénquima, o sea, cómo uno lo identifica. En cuanto a densidad, tenemos extremos con respecto a la hiperecogenicidad. En mujeres jóvenes, por la parte glandular, la hiperecogenicidad va a ser alta. Mujeres medianas o mayores, la hiperecogenicidad tiene tendencia a bajar, a ser hipoecogénica la densidad. Se refiere al tipo de ecogenicidad en el estroma glandular. Sí, es sobre eso. ¿Y no tiene unas fotitos así que nos pueda ayudar para poder reconocerla? Sí, las tenemos en la presentación, doctor. Por ejemplo, la tiene ya en pantalla. No, doctor. ¿No se ve? Ah, no, fue que no compartí. Ahora, Sí, ahí está bien. ajá. Sí. Diga, doctor, pregunte. Sí, ahí estamos viendo, doctora. Ajá. En este caso es el tejido glandular lo que nos hace describir la densidad. Este tejido es heterogéneo, presenta varias interfaces y es abigarrado. La ecogenicidad del tejido graso en la parte grasa es hipoecoica, homogénea. Tejido denso, como ya les decía, eh, está asociado, por ejemplo, en este caso, a un patrón fibroquístico. Observamos las imágenes micronodulares confluentes que hacen un tejido denso. ¿Sí?
Y básicamente en la parte de la hiperecogenicidad es que hacemos la diferenciación con la parte de la ecogenicidad del tejido glandular. Es un dato que manejamos a modo de sumatoria, pero no es tan determinante en la descripción del tejido glandular. Puede ser manejado por costumbre, tipo de densidad, si es denso, si es hiperecogénico o hipoecogénico. Ok, gracias, doctor. A la orden. Doc, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doc, una pregunta. En cuanto al tema de lesiones mamarias benignas, no sé si usted ha escuchado el término de quiste coloideo. Sí. Mi pregunta está enfocada en cuáles serían las características ecográficas de un quiste coloideo y sobre todo en qué punto se llega a diferenciar en cuanto a la clínica y pronóstico de las lesiones benignas en comparación con un quiste simple. Doctor, en realidad son muy parecidas las dos lesiones. El contenido es anecogénico, puro. Las paredes son delgadas. Y de hecho, el contenido eh, líquido de la lesión es coloideo. Entonces son muy similares las dos lesiones. No tienen características de malignidad en ninguno de los factores que evaluamos. No hay vascularización, tienen tabiques internos, no tienen excrescencias, sus bordes son regulares y lisos. Gracias, Doc. A la orden. Cuando realizamos una punción de un quiste amplio o grande en el tejido mamario de la mujer, obtenemos un líquido ceroso, amarillento. Ese líquido es similar en los dos tipos de lesiones, en el coloideo y en el quiste puro. Pequemos en nuestro ejercicio de la parte profesional en las imágenes ecográficas en exceso, más no en disminución. ¿A qué me refiero, doctores? Ante una lesión, con sospecha de no ser benigno, aunque no tenga características completamente diferenciadas de malignidad, sugieran siempre la biopsia, la punción con aguja fina. No se queden con la duda de que están ante la presencia de una lesión nodular, por ejemplo, que aunque le parezca benigna, les deja dudas. Ofrézcale al paciente esa aclaración. Ofrézcale al paciente la decisión de hacerse una punción con aguja fina para descartar por biopsia, por aspiración, que esa lesión es benigna. Ante la duda, ante una imagen ecográfica que no cumpla las características, pero les cree la duda, ofrézcanle a ese paciente, señor Juan, señor Byron, tiene esta lesión que yo considero que hace falta explorarla más profundamente. Vamos a sugerirle que se haga una punción
para descartar mediante el estudio citológico, el estudio de las células, que no sea una neoplasia enmascarada. Consejo de trabajo. Gracias, Doc. Gracias, Doc. A la orden, a la orden. Sí, pues, sí tiene razón, Doc, porque tuve un caso de una conocida. Ella tiene, sus mamas son grandes. Siempre se quejaba de dolor mamario, pero a la palpación no se sentía nada. En las ecografías no le reportaban hasta que se hizo una mamografía en la que diagnosticaban que había una masita. Le hicieron punción y efectivamente había un cáncer. Ella actualmente está con quimio. Gracias a Dios está bien porque le detectaron a tiempo. Qué bueno, no había extensión a tejidos, no había afectación ganglionar. No, estaba delimitado y como usted dice, gracias a Dios se pudo resolver a favor de su colega. Sí, ella está con quimio al momento. Es por eso que digo que ante la presencia de una lesión que nos cree sospecha, que los factores no sean completamente para malignidad, ofrézcanle la parte invasiva para decidir conducta con la citología. Ella no quería, tuvimos que prácticamente entre dos amigas rogarle para que se la hiciera, porque no quería ella. Y ahí accedió y se la hizo. Doctor, Adelante. Sí, ¿en qué patologías específicamente de la mama se recomendaría una resonancia? Lo cierto es que siempre manejo patología mamaria en complemento de la ecografía, la mamografía, pero resonancia casi nunca indico en patología mamaria, doctor. Ah, ya, ok. No supera en sensibilidad y especificidad a los dos primeros estudios que estamos hablando, la mamografía y la ecografía. Ok, entonces por la duda se puede recomendar en tal caso una mamografía. Sí. Ok, gracias. A la orden, no. El día lunes vamos a tocar temas de PIRAC y vamos a complementar con algunas de las peticiones que me han hecho en las clases digitales. No les digo, pero sí les adelanto que vamos a complementar la clase BIRAC, que es relativamente corta, con otro tema que a ustedes les interese. Para aclarar dudas, para ver imágenes, para memorizar. Doctores, colegas, amigos, muchas gracias por su atención. Disculparán lo largo de los temas, pero es casi imposible hacer un tema muy corto sin tocar muchos aspectos interesantes de la patología ecográfica patológica. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta el lunes, doctor. Buenas noches. Gracias. Doctor. Excelente fin de semana. Hasta lunes. Gracias, Bendiciones. doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Dios lo bendiga a ustedes. Bendiciones. Pase bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.